que queremos ver aquí es hacia dónde vamos, ¿no? Con el curso. Ya habíamos hablado la primera clase, hicimos o le dimos un pequeño vistazo. Pero si ustedes ya ojearon la bibliografía, algo que vamos a estar utilizando durante todo el desarrollo del curso es los diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Y esto es parte de lo que ustedes aprendieron en sus cursos previos, ¿no? Bueno, entonces esto es algo que vamos a estar usando pues durante todo el curso, ¿sí? ¿Qué vamos a ver más? Los conceptos de diseño, pues que se van a ver a lo largo del curso, se van a ir presentando poco a poco a medida que vayamos desarrollando, ¿cierto? Entonces, la bibliografía nos va a ir mostrando poco a poco el significado y nos va a guiar, digámoslo así, a través de estos conceptos. Es importante el tema de unidades, ¿sí? Aquí se va a ver temas de sistema internacional y de sistema inglés. Ustedes también es algo que debe estar muy claro eso. Digamos que yo les clarifico los conceptos. Si tienen algún concepto pasado que tengan alguna duda, pues lo vamos clarificando también. Pero hay cosas que ustedes deben tener muy claro, ¿cierto? Es como decir las tablas de multiplicar. Eso lo deben tener muy claro porque es básico. En este caso, las unidades es algo básico y la diferencia entre el sistema internacional y el sistema inglés también es algo muy básico y ustedes deben manejarlo ya. ¿Qué más? Ejemplos y problemas modelo, pues a lo largo del desarrollo del curso vamos a ver varios ejemplos o varios problemas que ustedes deberán hacerlos, ¿sí? O sea, los haremos juntos más bien, es como en la metodología. Los vamos a desarrollar juntos y ustedes aplicarán esos procedimientos o esos conocimientos adquiridos en el desarrollo de estos problemas o ejemplos modelo a los ejemplos o problemas que se presentan al final de cada capítulo. El objetivo, pues simplemente el objetivo principal pues, es brindar herramientas, ¿no? Para que ustedes como futuros ingenieros analicen y diseñen diversas máquinas o estructuras o elementos portadores de cargas y esfuerzos, ¿no? Eso es como el objetivo de eso, que ustedes puedan analizar más adelante. Más adelante los problemas que se vienen. Vamos a ver como primera medida el esfuerzo. Entonces, bueno, nuestro primer acercamiento al diseño. Entonces, vamos a ver el esfuerzo y lo vamos a ir viendo a través de un repaso de cosas y una introducción de conceptos nuevos. ¿Listo? Entonces, aquí es donde viene nuestro tema, ya lo que ustedes conocen, ¿cierto? ¿Cuál es el primer paso cuando yo tengo un problema planteado de estas características? ¿Cuál es el primer, lo que normalmente hacemos? Y el primer paso aquí es realmente sería transformar esto en un diagrama más sencillo. Entonces, el primer paso sería dibujar el diagrama de cuerpo libre. Si ustedes recuerdan, el diagrama de cuerpo libre pues me simplifica un poco de cosas y me hace pensar en lo que realmente, a lo que realmente debo centrarle mi atención, ¿cierto? Son las reacciones y las cargas, ¿cierto? O sea, yo digo, sí, en este punto tengo una carga, ¿sí? Aquí tengo una carga y aquí voy a tener unos temas que los hemos denominado como reacciones y en general hay varios puntos en donde yo voy a presentar como estos elementos. Entonces, si nos fijamos, dibujar sobre el diagrama de cuerpo libre las reacciones que se suscitan sería el segundo paso. Y como nos comentó nuestro compañero, pues
aquí hay un pequeño recorderis de ese tema de cargas, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, ¿sí? Cómo nosotros debemos interpretar las cargas de acuerdo a los elementos que las están soportando, ¿sí? Entonces aquí tenemos que un elemento que está apoyado sobre una bola, ¿cierto? Aquí, ¿qué se nos presenta? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, este elemento puede, ¿qué puede hacer esto? Puede girar en este sentido, ¿cierto? O sea, si yo digo que este es mi eje X, Y y Z, entonces yo digo, mi elemento puede girar en Z. Entonces yo les voy preguntando y ustedes me dicen, ¿es posible que pueda girar en Z? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Es posible que pueda girar en X? Sí. También. ¿Es posible que pueda girar en Y? También, ¿cierto? ¿Es posible que me pueda desplazar en Z? O sea, hacer este movimiento. Sí. Sí, ¿verdad? Desplazar en Sí. X. Sí. Desplazar en X. Sí. Y desplazar en Y. No. No. Desplazar en Y no lo puedo hacer, ¿cierto? Desplazar en Y es lo que no puedo hacer. Cuando yo intento ver qué ocurre, pues simplemente aquí hay una superficie que no me deja desplazarme en Y. Cuando yo aplico esa carga sobre esa dirección, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir una reacción, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando yo digo que cuando tengo un apoyo de estas características, pues mi reacción tiene una fuerza con línea de acción conocida, porque yo ya sé sobre cuál de los elementos está aplicándose, cuál es la dirección, cuál es mi línea de acción. En este caso será mi línea de acción el eje Y, ¿cierto? Que es el eje por el cual está bloqueada mi movimiento, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando tengo un apoyo, este apoyo que termina aquí de manera circular. Ocurre lo mismo y yo voy a tener una reacción con una línea de acción conocida. Cosa que también ocurre cuando tengo cables. ¿Sí? Mi línea de acción, mi reacción ocurre con la línea de acción en la cual se está tensionando, ejerciendo una carga sobre ese cable, ¿cierto? Entonces estas son las facilidades que tengo cuando se presentan este tipo de apoyos. ¿Qué ocurrirá cuando tengo un rodillo sobre una superficie rugosa? Cuando yo presento, entonces, ¿qué voy a tener? Mi elemento podrá girar, y vuelvo y yo digo que esto es X, Y y Z, ¿cierto? Mi elemento podrá girar en Z. ¿Qué dice? No, en Z no. No puede girar en Z. Si ustedes se fijan, No. aquí hay un perno, ¿no? Un perno, y esto es un círculo. Si yo dejo quieta la rueda, este perno puede hacer que gire en este sentido. ¿Ustedes qué dicen? No podrá hacer que gire. Si yo tengo la rueda, lo mismo está ocurriendo. Si yo tengo aquí mi rueda y estoy empujando en este sentido, ¿cierto? Y aquí mi rueda está girando sobre el piso, ¿sí? Pero me topé aquí con una piedra y se me bloqueó la rueda. ¿Qué va a pasar si yo estoy aquí empujando esto? Trato como de volcarme, ¿no? O sea, esto va a tratar de hacer un giro. La rueda se paró, pero esto trata de hacer un giro, ¿o no? Es como si ustedes le metieran el pie a la rueda de la bicicleta, a la rueda delantera. ¿Qué pasaría? Pues simplemente... No, sí. ¿Cierto? Entonces, aquí será que me permite volcarme, o sea, girar en este sentido Z. Girar sí.
girar, sí, ¿cierto? Estamos hablando de giro. Entonces, girar sí me permite girar en ese sentido. ¿Sí? Sí me permite girar en ese sentido. En el sentido de X. Sí. También. En el sentido de Y. También. También, ¿cierto? ¿Qué pasará con mi movimiento, o sea, con mi desplazamiento? ¿Podré desplazarme en el eje X? Sí. Sí. Sí, en el eje X sí. ¿Podré desplazarme en el eje Y? ¿En el eje Z? No. No. No, en el Z no. En el Z no, porque mi superficie es rugosa. Entonces, en este sentido, no me deja desplazar. Y en el eje Y, tampoco lo permite, ¿cierto? Entonces, aquí no lo permite, acá tampoco lo permite. Entonces, voy a tener dos restricciones, ¿sí? Y aquí yo las puedo ver, ¿cierto? Las dos restricciones. En el eje Y y en el eje Z, ¿cierto? Entonces, lo mismo ocurrirá cuando tengo una rueda y en riel, una rueda sobre un pie. Tendré dos restricciones. ¿Qué va a pasar si tengo una superficie rugosa? Mi elemento está directamente sobre una superficie rugosa. Lo vemos mejor en este aspecto, ¿cierto? Aquí esto es una rótula, ¿no? Una rótula. Pero se nota mejor. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes conocen las rótulas? ¿Han tenido la oportunidad de verlas? Sí. Entonces, lo mismo, aquí tengo Y, X, Z, y aquí, pues una rótula me deja girar en este sentido, ¿cierto? Así como me deja girar en este sentido, así como me deja girar en este sentido. ¿Sí? La rótula yo la puedo mover, el hombro es una rótula, ¿cierto? Tenemos una bola y una cuenca, es básicamente lo que es una rótula. Entonces, en estos sentidos me deja, pero me dice que mi superficie es rugosa. Cuando yo voy a hacer los desplazamientos, pues básicamente los desplazamientos están bloqueados, ¿cierto? No los puedo hacer ni en este, ni en este, ni en este sentido. Entonces, aquí vamos a obtener con estos elementos, pues una reacción en tres espacios. Acordémonos que las reacciones pueden ser tridimensionales, como en este caso, o bidimensionales, ¿cierto? Pues porque si yo estoy viendo esto desde un punto de vista, ¿cierto? Esto puede ser una sola reacción, o esto puede ser dos reacciones, ¿cierto? Desde mi punto de vista. Ahora miremos qué ocurre cuando tenemos estas otras reacciones, ¿no? Listo, entonces, ¿qué ocurrirá con juntas o uniones universales? Pues tenemos X, Y, Z y tenemos aquí un giro en este sentido, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Tenemos giro en este sentido, ¿cierto? ¿Qué más? No tenemos más, ¿cierto? Podemos girarlo, o sea, si yo lo quiero girar en este sentido, ya no me lo permite. Y no me permite hacer ningún tipo de desplazamiento. ¿Sí? Ahí tendríamos entonces las cuatro reacciones presentes compuestas por tres fuerzas y un momento par, ¿no? Bueno, entonces decíamos que aquí se nos presenta este caso, que es un caso ya muy, muy grande, ¿cierto? Donde tenemos tres componentes de fuerza y un par. Tenemos el caso más crítico, que es cuando tenemos un elemento empotrado, ¿no?
un elemento empotrado, pues realmente es un elemento aquí embebido digamos, en otro elemento que lo restringe por todos los lados. Si ustedes se fijan, aquí tenemos 6 restricciones, ¿no? 3 de fuerza y 3 de momento. O sea, realmente el elemento está totalmente inmóvil. Eso ocurre, pues, cuando nosotros, por ejemplo, chaseamos la pared. Acá tenemos las bisagras, ¿sí? Bisagras y cojinetes. Esto es algo que ustedes manejan o van a manejar mucho cuando hagan el diseño de sus máquinas, ¿sí? Las bisagras y cojinetes que soportan carga radial, ¿sí? Carga radial, están sometidos a qué. Entonces, pues finalmente, cuando yo hago el análisis, si esto no tiene arandela, ¿cierto? Ustedes se fijan, esta de acá tiene arandela, pero esta no la tiene. Entonces, si eso no tiene arandela, nosotros podemos decir que hay un desplazamiento en este sentido. Y que también hay un giro en este sentido. El elemento puede girar en este sentido. ¿Qué no puede hacer? Girar en este sentido no lo puede hacer. Aquí hay unos pernos que no me permiten que todo este conjunto se mueva, ¿cierto? Entonces, esto no se va a mover. No me permite hacer este movimiento en Z. Entonces aquí lo vemos representado como un par. Tampoco me deja hacer ese movimiento acá, y aquí lo vemos, ¿no? O sea, si tenemos este eje, no nos permite hacer este movimiento. Por la misma razón, está anclado, no lo permite hacer, ¿sí? Ni tampoco deja que la barra se mueva en este sentido o en este sentido. Entonces ahí es donde aparecen nuestras reacciones. Entonces tenemos 4 componentes, 2 de fuerza y 2 de momentos pares. ¿Listo? Y por último, pues tenemos pasadores o bisagras y cojinetes que soportan empuje axial, ¿no? Acuérdense, estas eran bisagras con carga radial. Acá bisagras o empujes axiales. Pues entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que son elementos. Por ejemplo, este elemento está restringido en todos sus movimientos de traslación. Tampoco puede hacer este movimiento, está restringido acá, ni tampoco puede hacer este movimiento. Solo podría hacer este movimiento sobre el eje X, ¿sí? Entonces, acá tenemos las arandelas que me restringen los movimientos. Me restringe el movimiento en X. Entonces, aquí se nos presentan 3 componentes de fuerza y 2 pares. ¿Sí? Una vez que nosotros ya sabemos, entonces aquí, qué tipo de reacciones tendríamos presentes en esta parte. ¿Qué reacciones se nos presentaría entonces en esta zona, ¿no? Porque aquí tenemos 2 zonas, aquí y en esta zona. Entonces tenemos esto así, ¿cierto? Y tenemos esto así. Decimos X y Y, ¿cierto? Este es un tema bidimensional, ¿sí? Entonces, habrá un movimiento, digamos, en este sentido, o sea, la pieza puede rotar en este sentido, trasladarse, en qué sentido podría trasladarse y en qué sentido podría rotar, ¿no? Es la pregunta que se puede hacer aquí. Digamos, este elemento
¿Puede irse hacia ese lado? ¿Puede trasladarse en X? No. No, ¿cierto? O sea, esto no. Entonces aquí tendríamos una normal que ejerce, ¿cierto? En este sentido. ¿Y podría trasladarse en Y? No. Entonces tendríamos también una normal que se ejerce en este sentido, ¿cierto? Lo mismo ocurre abajo. Entonces aquí no se traslada en ninguno de los dos elementos, ¿no? No se traslada en ninguno de los dos elementos. Entonces tendríamos aquí una normal, ¿sí? Y tendríamos aquí una normal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo el diagrama, ¿sí? Y después, ¿qué tendríamos que hacer? Plantear las ecuaciones de equilibrio de las fuerzas, ¿cierto? Plantear las ecuaciones de equilibrio de las fuerzas. ¿Qué ecuaciones de equilibrio se nos presentan? Es ¿Cuál? sumatoria de X, sumatoria de Y y momentos. Exacto. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Y sumatoria de momentos con respecto a un punto, ¿no? Puede ser en A o puede ser en B, puede ser en C, con respecto a 0, ¿cierto? Y ahí ya tendríamos la capacidad de descubrir o de conocer las fuerzas que se están generando a través de este arreglo, ¿no? De este arreglo, aquí hay una carga de 30 kilonewtons y esa carga me está generando una serie de elementos de fuerza en diferentes direcciones y en diferentes partes. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos eso, pues podemos empezar a resolver, ¿sí? Entonces, pues, miremos a ver cómo sería realizar ese ejercicio. Entonces, les voy a dar unos minuticos para que ustedes planteen el ejercicio y lo vamos resolviendo, ¿les parece? Este es el ejercicio. Considere la estructura mostrada en esta figura, diseñada para soportar una carga de 30 kilonewtons. Consta de un aguilón AB, un aguilón AB con una sección transversal rectangular. O sea que esto es que una barra rectangular, ¿cierto? Y una varilla BC con una sección transversal, o sea, la que viene de este punto aquí y que es circular, ¿cierto? Con 20 milímetros de diámetro. El aguilón y la varilla están conectados por un perno en B, o sea, este perno que se ve aquí, por un perno en B, y los soportan pernos y ménsulas en A y C. Entonces, A y C, respectivamente. Entonces, de acuerdo a esos tres pasos que vimos anteriormente, ustedes planteen y descubramos cuáles las reacciones que se están presentando en este arreglo.